del capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 5, pero vamos a trabajar del versículo 5 en adelante hasta el versículo 14. Pero quiero hacer énfasis el versículo 11, 12, 13 y 14, que es el más principal del que vamos a tratar en este momento. Versículo 11, 12, 13 y 14. Gloria al Señor. Es los versículos claves que tenemos en esta preciosa hora. Hechos 4, versículo 11, 12, 13 y 14. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Nosotros encontramos en el capítulo 3 un precioso evento de sanidad en un hombre que lo llevaban a la iglesia La Hermosa, lo cual usted conoce la historia. Lo ponían directamente en la puerta para que pidiese limosna de todos los que entraban. Pero en cierta ocasión dice que a la hora novena venía Pedro y Juan a orar, y viéndolo al cojo y la necesidad que el cojo tenía, no era de moneda, sino era de tener el encuentro total con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los apóstoles le dijeron: mira, no tenemos plata ni oro, sino lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y vemos nosotros el milagro glorioso que Dios hizo a través de los discípulos con un solo propósito. En el capítulo 4, nosotros vemos aquí un problema por lo que Dios había hecho. El apóstol Pedro, lo que él anhelaba y ansiaba en su corazón es hacer entender a aquellos eruditos de la ley que reconocieran a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Ese era el anhelo y el deseo del apóstol Pedro, para hacerle entender que el mismo Jesús, aquel que ellos habían crucificado, aquel que ellos habían entregado ante Pilato, era el mismo que había resucitado entre los muertos y el que hacía los prodigios y maravillas en medio de la gente. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? La Biblia nos narra desde el versículo 5 del capítulo 4 que aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Aneas y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos venían en contra de lo que Dios había hecho. Amado hermano, el propósito de Dios en el corazón de Pedro era alcanzar que ellos pudieran conocer la verdad. Ahora, vemos nosotros el problema es de que cuando el corazón del hombre es embargado por el egocentrismo, por el orgullo, por el celo, por la envidia, entonces se levantan en contra de la luz que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vemos que el testimonio habla más que cualquier otra cosa.
si nosotros vemos el versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Este Jesús al que ustedes desecharon, les estaba dando a entender que era el Mesías que había de venir. El Mesías que había sido ya dicho desde los tiempos antiguos. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se había anunciado la llegada del gran Mesías, Hijo del Dios Altísimo. Conociendo estos hombres la palabra, conociendo estos hombres siendo eruditos, habiendo sido enseñados, hombres de letra, hombres que conocían la palabra, hombres que conocían la ley de Moisés y se regían conforme a la ley de Moisés, estos hombres rechazaron a Jesús en aquel tiempo, tanto que lo entregaron a muerte. Y cuando empieza Jesús a hacer obra en medio del pueblo por medio de sus discípulos, entonces ellos empiezan a tener lo que se llama envidia, celos. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo membresía el círculo de ellos. Y vemos nosotros que el apóstol Pedro les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, los cuales ha venido ser cabeza del ángulo. Oiga, mi amado hermano, ¿por qué el apóstol Pedro les dijo por vosotros los edificadores? Ellos habían sido llamados para que pudieran edificar sobre el fundamento que era Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero sobre edificados pusieron fundamentos que no eran, que venía de parte de Dios. Siguieron poniendo el fundamento de la ley, guardando la ley, guardando los sábados, haciendo tantas otras cosas, siguiendo mandamientos de hombre. Entonces, el corazón de Pedro y el corazón de Dios estaba a hacer volver a estos hombres a Jehová de los ejércitos. Lo que me llama la atención es algo bien espectacular. El versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. El fundamento principal de la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Mire, aquí ni la Virgen de Fátima entra. No hay nadie quien pueda ir y estar delante de la presencia de Dios e interceder por nosotros. Aún ni María intercede por nosotros. María la respetamos y amamos. La respetamos, pero no la adoramos. Porque María tiene su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén? Pero ella no intercede por nosotros. El que está sentado a la diestra del Dios Padre, el que murió y resucitó el tercer día y ahora está sentado en la diestra del Dios Padre, es el que intercede por nosotros. Él es el que da el sí o el no por nosotros. Así es, aleluya. Jesús. Por eso es que la palabra le dice, en ningún otro hay salvación. Porque estos hombres lo que empezaban es, mire, si usted no guarda el sábado, si usted no se lava las manos antes de comer, si usted no se lava los pies antes de entrar a la iglesia, si usted no hace esto, rituales de hombre, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos, ustedes no van a ser salvos. Hoy en día encontramos tanta gente que, mire, si usted no hace esto, usted no va a poder, no tiene la salvación. Mire, si usted no habla en lengua, usted necesita la salvación. Usted no tiene el Espíritu Santo si usted no habla en lengua. Momento, párese un segundo. La Biblia nos enseña y nos dice que desde el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿No se sigue como eso? Entonces, son ritualismos que el hombre ha inventado, hermano.
Un ritualismo que, Dios mío, mire, que usted tiene que hablar en lengua, que usted tiene que hacer esto, que usted, micos y pericos para que usted sea salvo. No basta la muerte y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy hay personas que van a retiro y hacen la cruz y dicen, ponga en un papel usted todos sus pecados y tráigalos aquí a la cruz, clávelos en la cruz y después le vamos a dar fuego. No basta el sacrificio de Jesús, sino que necesitamos hacer obras para poder creer que somos salvos. No. Háblanos, Señor. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es permanecer siempre firmes y fieles en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muy claro dice, en ningún otro hay salvación. Y a su nombre. Gloria. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos ser Salvos. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Corra conmigo. 1 Corintios 3, 11. 1 Corintios 3, 11. ¿Te das cuenta por qué no me gusta que cierren la Biblia? ¿Qué dice ella? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento más el que está puesto, que es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se da cuenta que tiene sentido lo que estoy hablando. ¿Se da cuenta que no hay necesidad de hacer otras cosas? No hay necesidad de que flagelemos nosotros el cuerpo para que nuestros pecados sean perdonados. No hay necesidad de que nosotros hagamos tantas cosas que nos duelen nuestro cuerpo para que Dios tome el control de nuestra vida. No, lo único que tenemos que hacer es reconocer que el único que nos salva, el único que nos da vida, el único que nos libra de toda tentación se llama Jesús de Nazaret y venir a sus pies. Eso es todo. Amén, aleluya. Cuando Pedro y Sila entró a la cárcel y fueron azotados y lo metieron en lo más profundo de la cárcel, ellos dicen que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Sí, amén. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, no había tristeza en ellos, sino que había gozo en ellos. Aleluya. Y la Biblia nos narra que ocurrió un milagro ahí también. Sí, amén. Dice que vino de repente un gran terremoto y todas las puertas de las cárceles se abrieron, se cayeron. El carcelero estaba dormido y cuando estaba dormido y despertó vio que las puertas estaban de par en par. Y en aquel tiempo era prohibido de que se fuera un remo de las manos de un carcelero. Lo que le tocaba era guillotina. Y cuando este hombre se iba a matar con su espada, de lo más profundo de la oscuridad salió una voz que le dijo: mira, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Ninguno se había ido. ¿Por qué no se había ido? Porque allí estaba el poder de Dios Todopoderoso. Sí, van a alabar. Y cuando le dice: no le hagas daño porque todos estamos aquí, Dios tenía el propósito, tenía el plan de salvar a un solo hombre con una familia. Sí, así es. Porque cuando aquel hombre dice: óigame, necesito luz, es la luz de Cristo en la vida del hombre la que necesita. Aleluya, amén. Es la luz del hombre, de Dios Todopoderoso en la vida del hombre. Porque nosotros sin Cristo andamos en oscuridad, Así es. andamos en tinieblas. La palabra dice que Él nos ha sacado de aquellos lugares tenebrosos y nos ha puesto en su luz admirable, Sí, es amén. en lugares celestiales, para adorarle, para exaltarle. Y vemos nosotros que pide luz a este hombre, y cuando le dan la luz, llega donde ellos, y lo primero que dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él hace una pregunta. Aleluya. Y el apóstol no le dijo: mira, tienes que guardar el sábado. No le dijo: tienes que lavarte las manos antes de comer. No le dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Yo no sé por qué hay gente que se inventa tantas cosas a usted. No les basta lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, sino que tienen que buscar otra cosa para poder decir que son salvos. Aleluya. El apóstol solamente le dijo: nomás cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabe al Señor en esta hora, porque es una promesa de parte de Dios. Si usted viene a los pies de Cristo, toda su familia va a ser salva. Sí, es amén. Gloria a Y Dios. a su nombre. Gloria. Aunque lo vemos lejos, muchos.
Porque muchos lo vemos lejos, ¿verdad? Que mi tío, ¿verdad? Y aquí que llegue, ¿verdad? Quizás me va a morir, no lo va a ver, pero se va a morir y otro lo va a ganar para Cristo. Amén, así será. Pero que va a ser salvo, va a ser salvo. Amén. Que mi esposo, pues va a ser también salvo. Porque está bajo la promesa, si usted la quiere agarrar en esta preciosa tarde. Aleluya. Entonces vemos nosotros el milagro de Dios por medio del pueblo. Y este es el mismo movimiento que hay hoy en día en el cuerpo de Cristo. No, dice bien. Regresemos al texto clave. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Mire, hermano. ¿Se ha fijado usted algo? Yo no sé si usted se ha fijado algo. O se ha puesto a pensar en algo. Hay dos días o dos números en el calendario de nosotros que es paralizado casi todo el mundo. Para Navidad, todo el mundo se paraliza, ¿sí o no? Nadie va a trabajar, todo el mundo está celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y eso no. Bien. Para la Semana Santa hay una semana completa que los niños no van a clase. Una semana antes, imagínate, una semana antes. Se paraliza también casi todo el comercio el propio día. Ahora veamos a Mahoma. Ni huele, ni hiede. ¿No? Pero todo estas dos décadas, estos dos días dentro de nuestro calendario son bien importantes. Y el nombre, que es el que estamos hablando, que no hay otro nombre dado a los hombres, por ese nombre se para casi todo el mundo celebrando su nacimiento. Aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Porque para comenzar, el 25 de diciembre, en ese tiempo, está muy helado en esa zona. Hoy está cayendo nieve. Entonces, no nació en esa fecha. Porque los pastores estaban con sus ovejas. Entonces, nosotros sabemos de que no nació en él. Pero el mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el comercio es parado bajo ese nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hace más de 2000 años. Y ese nombre tiene poder. ¿Y para usted? Amén. Gloria Alábele a Dios, el día. aleluya. Es el único y el único requisito que requiere. Vea el libro de los Hechos capítulo 9, corra conmigo. En el versículo 22, que es lo que nos dice. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice, pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos. ¿Se esforzaba en qué? En hacerles creer que el que lo había recogido camino a Damasco era el mismo que él perseguía y el que habían matado en Jerusalén. Aleluya. ¿Cuál es el requisito? Que nosotros nos esforcemos en mantenernos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es el único requisito, creer y esforzarnos. ¿Cuánto nos estamos esforzando? Amén. Aleluya. Solo los que no están ahora aquí son los que nos esforzan. ¿Verdad que no? Los que no están, lo mismo, ¿verdad? Venir o no venir. De todas maneras, ¿verdad? Hubo alguien que me dijo, ¿sabe qué? Yo no necesito ir a la iglesia, fíjese. No necesito. Aquí en la casa puedo orar, fíjese. ¿O sí? ¿Sí? ¿Oh? Qué bueno. Y le digo yo, ¿podrá un solo tizón arder una llama? Bueno, lo demás lo sabe usted. Bien, entonces vemos nosotros que el único requisito es esforzarnos. Luego vemos nosotros
ahí mismo en 15:11, Hechos 15:11, corra conmigo. Mire lo que la palabra nos dice acá. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No hay excepción de persona. ¿Puede alabar al Señor en esta hora? Solamente Cristo trae salvación a la vida del ser humano. ¿Y tú en quién estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo? Ahora, podemos ver nosotros el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y los reconocían. Vamos 2 puntos acá. Primeramente dice, viendo que eran hombres sin letra. Muchas veces hemos oído predicar y hemos oído este mismo versículo y decimos, estos hombres no sabían ni leer ni la O por redonda. Grandes errores que nosotros cometemos como predicadores cuando de veramente no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Cuando estos hombres están diciendo hombres sin letra, no está diciendo que no podían leer. Cuando está diciendo que venían del vulgo, porque venían de donde había más gente y que eran hombres no preparados para lo que estaban haciendo. A eso se está refiriendo. Se está refiriendo a que no conocían como ellos conocían la ley, porque habían sido estudiados en el asunto que estaban tratando, más lo que estaban delante de él no habían pasado ni siquiera por la escuela teológica, de ninguna manera, pero ellos sí. Saulo se había preparado en el mejor colegio de aquellos tiempos, a los pies de Gamaliel, un hombre que era celoso con las cosas de la ley. Entonces estos hombres también seguían los mismos pasos, y por eso es que ellos dicen, y viendo el denuedo. ¿Cuál denuedo? Que se esforzaban, que buscaban y se esforzaban con palabras sabias. Óigame, necesitamos ese poder de lo alto, cada uno de nosotros, para poder llevar la palabra del Señor a otras personas. Sí, es amén. Gloria a Dios. El anhelo y el deseo de Dios era que ellos reconocieran que el Jesús que ellos habían predicado, que ellos estaban enseñando, era el mismo que ellos habían crucificado, que lo aceptaran en ese momento. Pero el enemigo cegó el entendimiento del corazón de ellos. ¿Cuántas veces el enemigo cegó el corazón de nosotros? ¿Cuántas veces nos llamaron y nosotros nos quedamos ahí esperando y decir, por poquito, ¿verdad? Si un poquito más se tarda, yo hubiera pasado? ¿Cuántas veces? Yo pasé muchas veces. Muchas veces. Ahora, si nosotros vemos esta palabra, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Óigame, lo impresionante es cómo es que su servidor muchas veces predicaba sobre esto y decía, no conocía la O por redondo. En primer lugar, Pedro tenía una flota de botes de pescadores. Hello. Aleluya. Pedro llevaba la contabilidad de lo que hacía en su trabajo. Pedro tenía un astillero donde reparaban y hacían los yates. Alguien que no conozca ni la O por redonda, Dios mío. Por lo menos yo fui a primer grado y pasé 6 años porque tanto me gustaba. Pasé 6 años en primer grado. Me encantaba ese grado. Era espectacular. Puro diploma. Puro diploma de mal portado. Ahora, vemos nosotros el versículo 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir absolutamente
¿Qué hay en el versículo 31 de este mismo libro? Mire lo que hay. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué les he leído este versículo? Por dos razones. Uno, este es el testimonio de lo que ellos vivieron por la obra que Dios hizo por medio de ellos a este hombre que necesitaba. Después de que ellos fueron libertados de eso, vemos nosotros que ellos corren a la iglesia y dan el testimonio del gran poder de Dios, que cómo los había librado de las manos de los magistrados. Estos hombres tenían el poder y la autoridad para destruirlo, pero ¿sabe por qué no lo hacían? Porque había un testimonio. El hombre que era inválido, había sido inválido, estaba de pie juntamente con ellos. Inválido de nacimiento, 30 años. Entonces, ¿qué es lo que cuenta para que aquel pueda creer? Es tu testimonio, es mi testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando delante del hombre nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿En verdad estamos nosotros siguiendo al único dador de la vida? ¿En verdad reconocemos quién es Jesús? ¿En verdad le estamos sirviendo a Él? Si en verdad le estamos sirviendo a Él, entonces el testimonio de nosotros tiene que ser el fruto del Espíritu en nuestra vida delante del hombre. Su testimonio y mi testimonio es lo que va a hacer que aquellas personas puedan convertirse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero si yo estoy dando el testimonio que Dios mío, ¿verdad? Empieza aquel y dice, para ser como el hermano fulano, ¿para qué, verdad? Ahora estoy pensando hacer una champa un poquito más lejos del vecino para que no oiga los pleitos. Estamos con mi esposa, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué testimonio estoy dando yo? Porque el testimonio es lo que habla de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así es, amén. Cada uno de nosotros debemos de dar nuestro propio testimonio. Cómo nos comportamos, cómo caminamos, cómo hablamos. Hasta cómo hablamos debemos de tener el cuidado. Así es, amén. Es que hay una cosa, mire, que como yo trabajo, la gente mexicana tiene muchos dichos, ¿verdad que sí? Dichos malos y dichos buenos, ¿verdad? No bichos, dichos. Dichos. ¿Verdad? Para que me escuche bien. Y nosotros, del otro lado, de Guatemala, de El Salvador, cuando trabajamos con gente que tiene esos dichos, muchos dichos se nos pegan a usted. ¿Verdad, Oso? ¿Ah? Se nos pegan. Y ahora como cristianos muchas veces los andamos tirando a usted. Y no tenemos el cuidado en el momento. Mire, y este es un testimonio. Estábamos, no me acuerdo en qué tienda estábamos con Francisco y con mi esposa. Nunca salimos solamente. Es raro que salga solo Francisco y yo. Pero de ahí nos van a ver a los tres. A donde andé. Y no me acuerdo qué fue lo que me dijo Francisco. Pero algo me habló de robar, ¿verdad que sí? Parece que sí, así me dijiste, algo así. No me recuerdo muy bien. Y yo me le quedé viendo bien serio, ¿verdad? Yo sabía que él estaba jugando. Pero en el momento que yo me le quedo viendo serio, se acerca un hermanito de la iglesia, el hermano Joaquín. Y me dice, hermano, Dios le bendiga, varón. Amén, le digo yo. Ya no lo he visto en la iglesia, me dijo, solo una vez lo he visto. Llegó a preguntarme por qué no había ido yo a la iglesia, fíjese. Y solo una vez lo he visto. Quizás por lo que lo oyó. A lo mejor, no porque no creo que haya oído porque venía retirado. Él llegó porque habíamos llegado un domingo antes. Y me dijo, solo el domingo lo vi. ¿Por qué no ha llegado? Y tuve que decir, no, hermano, es que yo llego porque me invitan. Pero nosotros estamos trabajando en un ministerio. Ah, sí, ¿verdad? Qué bueno, hermano, Dios me le bendiga. Sigamos adelante. Amén. Un recién convertido usted.
recién convertido. Y yo que tengo casi 40 años de haberme convertido. No he hecho eso. No se cree, ¿verdad? Sí lo he hecho. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Cuando él se retiró, yo le dije, Francisco, es necesario tener cuidado. Por eso es que la palabra dice, guarda tu boca. Sí, porque eran unos gorros que él había hallado que... Ah, correcto, que- sí, que sí. se tapaba. Gracias, amor. Ajá. Eran unos gorros Navaroni. Y se los mete y me hace hasta el mate. Pues, vea. Porque él juega Como así, que fuera cipote. como un niño juega. Y para terminar, una vez me quedé un poquito así, porque llega, bueno, al restaurante favorito de nosotros, al McDonald's, Sí. y se paran de la cajera y le dice, yo estaba atrás de él, y le dice, aquí vengo a saltarle, dijo. Y la cajera se le queda viendo, ¿va? Y yo me le quedo viendo también, ¿va? No, sí, de veras, vengo a saltarle. Y pum, pega el brinco. Y fue la carcajada. Óigame, hace unas payasadas que solamente un niño lo puede hacer. Ay, Pero sin embargo, si alguien no entiende esto y de repente lo ve aquí arriba cantando y adorando, dice, ¿y a él qué le pasa a este? Ve? Lo toma de otra forma. Gracias, hermano. ¿Lo toma? En otra forma. Sí. Pero yo conozco la forma de actuar de él falto. y sé por qué actúa de esa forma. Pero otros no lo van a entender. Por eso es necesario guardar nuestro testimonio. Para que el testimonio hable de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Sí, es amén. Gloria a El Dios. que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Padre, te damos gracias por tu